los fundadores de la escuela. Bienvenidos a este nuevo encuentro con la ciencia. Hoy día tenemos al doctor Javier Solano, fundador y primer director de la Escuela Profesional de Ciencias de la Computación de la Universidad Nacional de Ingeniería, y que hace 2 años está director de posgrado de esta facultad, la Facultad de Ciencias de la UNI. Hoy día él nos viene a conversar justamente sobre el tema de la ciencia de la computación en la UNI para hacernos comprender un poco de qué se trata esta carrera que está ingresando al país. Javier. Ok, voy a comenzar. La Escuela de Ciencia de la Computación es bastante joven, ¿ya? Pero antes les explico un poquito de las motivaciones por las cuales se crea una carrera relacionada con computación. Aquí rápidamente vean algunos de los grandes logros de la ingeniería, de la ciencia y tecnología en el siglo XX. El automóvil, ¿ya? El avión, electrónica, suministro y distribución de agua, aire acondicionado, etcétera, etcétera. Una gran cantidad. En el siglo pasado. De esos, 2 están relacionados con la computación. Los computadores electrónicos y la internet. Pero si repasamos en los últimos 30 años, los avances más fuertes, ¿ya? Microfinanzas, aceros solares, turbinas eólicas, microprocesadores, resonancia magnética, vemos que la mitad de los avances están relacionados de una u otra forma con la computación. En este siglo eso va avanzando exponencialmente, y esa es una de las motivaciones por las cuales decidimos desde el 2007, ¿ya? Marcamos en un proyecto para crear la carrera de Ciencia de Computación en la Facultad de Ciencias. Inicios del 2007, a mediados de 2009, ya recién el Consejo de Facultad, después de mucho trabajo, muchas negociaciones, se consiguió que lo apruebe. Y posteriormente, el Consejo Universitario, ya, unos meses después, también lo aprobó. Pero no es hasta el año siguiente, en marzo de 2010, que la Asamblea Universitaria ratificó la creación de la Escuela de Ciencia de Computación, y fue hasta abril de 2010 que comenzó la primera promoción de estudiantes de Ciencia de la Computación. O sea que ahora estamos en el 4º año, iniciando el 4º año, el 7º semestre de esta carrera. Debo mencionar que ya desde el inicio hubo algún interés por la industria, aunque sea la industria extractiva, minera, y la SAO del Perú donó $50.000 para crear un laboratorio de ciencia de computación, lo cual fue muy bueno para el inicio de la carrera, ¿no? Y obviamente esperamos mostrar resultados dentro de poco para conseguir un mayores aportes. No está aquí toda la tabla adolescente, pero están algunos de los que trabajan ahí, como el doctor Len Darío Rodríguez, que es un especialista en ciencia de la computación, ha hecho su maestría y doctorado en Japón, ¿ya? Y trabaja especialmente en computación paralela, electrónico-informática, el doctor Navarro, computación evolutiva y geoestadística, bueno, yo un poco de física computacional, simulación, y otros más que han venido de España y trabajan en la parte de distribución, así como el aporte de la gente de matemáticas, que también tiene mucho que ver con los fundamentos bases de la ciencia de la computación. Acá algunas de las conferencias que hemos estado con invitados de diferentes partes del mundo, ya, como pueden ver, Francia, Arabia Saudita, India, Alemania y hasta el equipo también. Unas cuantas más. Acá algunos de los trabajos que hemos ido haciendo uno con el doctor Blanco Rodríguez y la otra con el licenciado Borda, para optimización usando algoritmos paralelos, optimización de un tipo de filtro guía de ondas, ya, en el rango de microondas. Y acá para un análisis de mapas geomagnéticos con aplicaciones de minería, de las fallas geológicas. O sea, son algunas de las múltiples posibilidades que tiene la carrera de ciencia de la computación, pero acá, como estamos comenzando, solo un par de lo que hemos hecho. Bueno, acá trabajamos con gente no solo de la facultad, sino también gente del Instituto de Matemáticos, el INCA, del INTER y el Instituto Nacional de Comunicaciones, Telecomunicaciones, ¿ya?
Y también tenemos contactos con el Laboratorio Nacional de Computación Científica en Brasil. Hay otra gente más que nos ha ayudado y nos está apoyando. Por ejemplo, ahora está un último interés del doctor Enrique Álvarez, que regresa de Estados Unidos después de 30 años ya, y mucha gente más que nos ha ofrecido su apoyo y nos viene ayudando también. Hemos iniciado con 3 líneas de investigación, porque una carrera, a pesar de que es académica, debe tener sus líneas de investigación. Y para nosotros partimos con la computación paralela distribuida, computación gráfica y la informática aplicada a minería. Hay diferentes líneas y a medida que se vayan juntando profesores e investigadores a la facultad, obviamente vamos a enriquecer nuestros temas de investigación. Por ejemplo, algo que nos interesa trabajar, y son futuros temas de tesis, pero ya son temas de actual investigación, análisis de mapas geomagnéticos y gravitatorios para eliminación de fallas geológicas regionales, con aplicaciones potenciales para minería, para petróleo, para arqueología, por ejemplo, donde venimos trabajando con un grupo italiano, ya, de RINRE, por ejemplo, solo para citar un ejemplo. Programación dinámica para el problema de extracción de minas, ahí hay, por ejemplo, el trabajo con la gente del INCA y de Francia, el doctor Michel Lara, algoritmo para la educación de hipocentros de Lima. En fin, estos son algunos ejemplos que pusimos en la relación con la minería, pero no son los únicos temas ya, que nos interesan. Acá solo para ubicarlos un poco y indicar que esta carrera no es una competencia de otras carreras como ingeniería de sistemas, por ejemplo, sino que es un complemento. Ya, inicialmente estaba todo mezclado, antes de los 90, en los 50, 60, 70, ya, y las carreras que en el aire iniciaron fueron ciencia de computación, pero más a nivel matemático, sistemas de información, no tanto aplicados para negocios, para necesidades organizacionales. Esto comenzó más o menos en la Segunda Guerra Mundial, cuando encontraron el paradigma de cómo organizar, administrar la logística de 1 millón de aliados que desembarcan en las playas de Normandía, ya, por ejemplo. Bueno, eso es un problema bastante fuerte, esos sistemas de información. Y cuando apareció la electrónica, ¿no?, el transistor y demás, la electrónica en general como un frente de investigación, apareció la ingeniería electrónica, y ahí casi poco tiempo después la ingeniería de computación. Es decir, trabajaban con el hardware en general y hardware relacionado con la computación. ¿Ya? Y esto entonces ya nos hizo fuerte, no solo desde el punto de vista teórico, sino también la parte de software, pero como líneas separadas. Después de los 90, cada uno se especializó tanto que estas dos, que eran una sola cosa, se abrieron en las diferentes. Hay ingenieros electrónicos y hay ingenieros de computación. La parte de ciencia de computación también se abrió, en el sentido que los fundamentos están en ciencia de la computación, pero ya había aplicaciones para la computación, para los sistemas embebidos en el hardware, y había desarrollo e ingeniería de software, ya, usando las bases de la computación para proyectos más grandes. O sea, ya se separó. Esto los fundamentos, esto un poco la parte de aplicativa en software, proyectos de software, y esta es la parte aplicativa en computación. Áreas bastante separadas, carreras bastante separadas. Y sistema de información se separó en la carrera de sistema de información, ingeniero de sistemas, y la tecnología de información, que es lo que sería un técnico informático, instituto de 3 años, por ejemplo. Entonces ya fueron bastante diferenciados, porque el crecimiento fue muy grande. Acá no voy a querer aburrirlos, digamos, pero hay algunas relaciones del por qué la Escuela de Ciencia de Computación nace en la Facultad de Ciencias, justamente porque tiene una gran parte en los fundamentos matemáticos, criptografía, lógica, tipos, dinámica no lineal, que se desarrolla en matemáticas, también con física, pero sobre todo en matemática, ¿ya? Algoritmos, estructura de datos, ¿ya? Hay otras partes que nos interesa, teoría de la computación, que es un poco más transversal, ¿ya? Lenguajes de programación, compiladores, sistemas operativos. Todas estas son áreas de la carrera y que no se ven en otras carreras relacionadas con la computación. En las partes que estamos trabajando nos falta mucho, nos consideramos estar en pañales en el tema de investigación, pero son los sistemas concurrentes paralelos distribuidos.
Por ejemplo, si yo junto un grupo de computadores aquí en este salón y los conecto con un switch, un medio de conectarlos, y los hago hacer un trabajo común, esto es lo que llamamos un clúster de computadores, una agrupación de computadores donde hacen los trabajos en paralelo. Yo los puedo separar, puedo colocar un clúster en una zona, en otro lugar, en otro país, en otra región, en otra universidad, y puedo hacer un clúster de clúster. Esto sería el grid computing. Y les hago hacer trabajos paralelos, pero ahí está. Bien. Entonces eso está trabajando sobre todo el ser y en varios temas más. Y acá es otro, por ejemplo, cuando dentro del computador yo tengo el CPU y tengo la memoria, que son la memoria para poder realizar operaciones y el CPU que es el que realiza las operaciones. Pero también se han creado últimamente tarjetas gráficas GPU, ¿ya? Graphic Processing Unit, a diferencia del CPU, Computing Process Unit, ¿ya? Estas son unidades de procesamiento gráfico, pero que tienen la habilidad de poder hacer mucho trabajo en paralelo. Es decir, hay una cantidad de mini procesadores, por decirlo así, compartiendo una memoria RAM. Por ejemplo, un grupo de 10, 20 comparte una memoria RAM, otro grupo otra memoria, pequeñitos, y que sirven para analizar en paralelo imágenes, videos, multimedia. Para eso lo hicieron, unidad de procesamiento gráfico. Y después los científicos vieron que esto se podía utilizar para cálculo científico y lo han trabajado mucho. Estamos también españoles en eso en todo el mundo, pero es algo que se está desarrollando. Inteligencia artificial, ¿ya? Con N aplicaciones en optimización, reconocimiento de patrones y aprendizajes, computación gráfica. Todo el que haya ido a ver unas películas en los últimos tiempos, sobre todo las 13, ve que el trabajo es importantísimo, si es solo en la parte social, pero en las aplicaciones que se dan en la medicina, por ejemplo, en los diferentes campos de la ciencia son enormes, ¿ya? En la medicina, bueno, es evidente, pero hasta en la industria aeronáutica, por ejemplo, la Boeing una vez contrató trabajos del INPA, Instituto Matemático en Brasil, ¿ya? Para hacer simulación gráfica, computación gráfica, para diseñar el modelo de un avión. Y eso lo usa mucho, ¿ya? En los últimos tiempos. Computación científica que va desde las aplicaciones en bioinformática, en la parte molecular, como aplicaciones en fractales, simulaciones y demás. Y es por eso que es importante su contacto, su conexión con la Facultad de Ciencias en general. Bueno, acá un poco las personas que trabajan en esas partes. Acá, otros motivos por los cuales quiero hacer el énfasis en que esta es una carrera de ciencias y por la cual debe existir. Hay carreras, con todo el respeto que tiene, que son hechas para trabajar con industria y empresa, lo cual está bien. Pero se necesitan unas carreras que trabajen con la ciencia, los fundamentos. Como yo decía, algunos profesores, colegas en la universidad que tenían un poco el temor de la competencia, yo decía, yo soy físico, conozco casi todos los fundamentos de físico de cualquier área de ingeniería, pero yo no voy a desarrollar un puente, una casa o un carro. Conozco los fundamentos, pero necesito un ingeniero para que se lo hizo aparte. Aquí también, el científico de computación desarrolla los fundamentos y la base. Puede conocer muchas las técnicas, pero un ingeniero de computación, ingeniero de software debería ser encargado de llegar a esa parte. Necesitamos más de eso en el Perú. Pero bien, olvidando ese problema. Existen tres clases de profesionales en cualquier carrera. Los científicos, los ingenieros que trabajan con tecnología y los técnicos que usan las herramientas desarrolladas por los ingenieros. Y los ingenieros usan los fundamentos, los elementos desarrollados por los científicos para desarrollar la tecnología, las herramientas. Son ciclos de vida. Mientras que en computación, alguien usa el Messenger, ¿se acuerdan? Ya. Hace poco ya la Windows le dio su acta de función. Pero ya en los últimos 3 años ya casi nadie usaba el Messenger. Tuvo 10 años de vida, al principio no se usaba, los 3 últimos años no se usaba, habrá vivido 6-7 años que lo han estado usando. Y ya, dentro de un par de años más nadie se va a acordar de eso. Hace 10 años se le dice qué, y ahora nadie sabe qué cosa es. Las herramientas duran 5, 6, 7 años. Las tecnologías, 5, 10 a 20 años.
Pero los fundamentos científicos pueden durar 20, 10, 50, 100 años. Yo he visto el curso de electromagnetismo y las bases del electromagnetismo son más de 100 años y hasta ahora sirven tal como está para sus campos de aplicación. Hay mucha más ciencia que se ha desarrollado, pero para lo que se va a usar en ingeniería siguen siendo válidos cada uno de los conceptos que se desarrolló hace 100 años. Por ejemplo, bueno, acá un poco de propaganda también a esta área. Antes, Leonardo da Vinci, Galileo, sabían todo lo que había que saber en el mundo. ¿Bien? La ciencia, la tecnología, las herramientas desarrollaron las propias herramientas. Pero ya el mundo ha crecido, ¿ya? Y ahora ya no es así. Ahora, en educación formal, los científicos desarrollan la ciencia, un poco de la tecnología, los ingenieros la parte de tecnología, algunas herramientas, y los técnicos la parte de herramientas. Y un usuario especialista, algunas herramientas de una tecnología. Me refiero a un usuario de otra área. Por ejemplo, un biólogo que va a usar parte de las herramientas de computación no tiene que saber todo esto, pero sí algunas herramientas que las maneja bien, algunas tecnologías que las conoce, y con eso es suficiente para trabajar en su campo. Bien. Actualmente nadie abarca toda la ciencia, nadie abarca toda la tecnología ni todo esto. Yo puedo conocer los fundamentos de la mayor parte de la ciencia, pero tengo que especializarme, maestría, doctorado, postdoctorado, en ciertas áreas. Igual la gente de ingeniería, ¿ya? E igual un técnico, hay técnicos que son excelentes en algo. No hay nadie, ni debería haber alguien que conozca todas las herramientas porque es una cantidad gigantesca. Pero sí conocer un poco las bases y especializarse en algunas. Malos profesionales hay en todas partes, algunos que conocen más o menos una que otra cosa, ya, pero si lo sacas y hay un poquito, ya no pueden desarrollar. No pueden, digamos, les cambio de herramientas, les cambio de técnica, digamos, algo nuevo que apareció y ya no saben qué hacer. ¿Ya? Y no solo no saben qué hacer, sino que encima traban el ingreso de personas que sí conocen esas nuevas tecnologías. La gente de ciencias y aún la gente de ingeniería tiene facilidad, conocimientos para poder moverse y adaptarse rápidamente a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas, nuevos inventos. Y si no, sobre todo la gente de ciencias, poder atacar mismo que no tenga la menor idea de que si tiene solución. Y si es que tiene solución, ¿cómo sería la solución? Y acá también un poco de propaganda. Ya, esto es lo que piden las empresas. Por las empresas, sobre todo en el Perú, ya, ellos, la ciencia, salvo no les interesa, que me disculpen si hay algunas pocas que sí, la tecnología, o sea, la ingeniería tampoco. Le interesan prácticamente gente técnica que venga con, conozca todas las herramientas técnicas y que venga con un título de ingeniero. Básicamente lo que interesa. Solo que, si hay universidades que le hacen caso, y yo coloco una carrera de ingeniería y le enseño todas las herramientas técnicas, una carrera de 7 años no va a ser suficiente para darle todas las herramientas. Y lo peor de eso, cuando termine la carrera, la mitad de esas herramientas ya van a estar desaparecidas, ya no van a servir. No, pero si conocen los fundamentos se van a adaptar a cualquier situación. Por ejemplo, ¿saben, tienen idea cuántos lenguajes de programación existen? Bien. Registrados y que se haya trabajado, hasta el año pasado existen más de 1000. Obviamente el team se va a aprender todo eso, ¿no? Y no tienen por qué aprenderse. Hay solo en paradigma de computación imperativa, orientada a objeto, funcional, las 4 principales existen también como 30, 40. Tampoco necesito saberlas todas. Varias de ellas, los fundamentos, y con eso yo me adapto a lo que vaya apareciendo, o yo mismo creo mis propias cosas. Acá solo recalcando las colaboraciones con las que tenemos, nuevamente el INC, el INTER, acreditado en bioinformática, en Arequipa con ciencia de computación, ¿ya? Algunos contactos con otras facultades de la universidad, colaboraciones con las que ya venimos trabajando en la Laboratorio Nacional de Computación Científica, el Fiocruz de Brasil, la Universidad Simón Bolívar de Venezuela, Enfermería de Estados Unidos, EPF en Brasil, Utah en Estados Unidos, y hay un par más con los que poco a poco estamos cada vez más en colaboración. Algunos recursos con los que cuenta la facultad, 3 laboratorios de computación, ¿ya? Laboratorios de aula, un clúster con varios servidores que se han conseguido con proyectos con el COSITE y con el FinCIP, por ejemplo, y varios acuerdos de colaboración, intercambio de profesores de laboratorios,
etc. Y en bibliografía hay una buena cantidad de libros, pero sobre todo electrónicos. Hay software libre de código abierto, disponible en una cantidad de bases de datos de diferentes partes del mundo. Esto es porque la carrera ha hecho un énfasis en el software libre de código abierto. No es que se haya restringido a eso. Hay software y tecnologías que están en código propietario que son muy buenas y que hay que aprenderlas. Pero la gran parte de la carrera está basada en software libre y código abierto, y hago énfasis en el código abierto más que en lo libre, ¿ya? Porque si algo no es código abierto, es una caja negra, y si alguien quiere aprender algo no lo puede hacer así, ya va a ser un simple técnico. Para entender algo yo necesito desmenuzarlo, entenderlo, independiente de que sea gratis o tenga que pagar por eso. Las áreas de investigación, que ya les he mencionado, ya, lo que diferencia con las otras carreras, no solo de la UNI, sino las carreras de computación en el Perú, inclusive las dos carreras de ciencia de computación que hay en el Perú, aparte de la UNI, ya, es de que estas líneas de investigación, ya, computación para distribuida, no hay nadie más que se dedique, computación científica tampoco, cómputo visual, creo que somos los primeros, pero también hay otra más que está comenzando. Ya. Todo esto lo estamos realizando con la mayor parte de software libre y código abierto. El 90% de la carrera es software libre, pero también hay algo propietario. Y después, en esta carrera se espera, como cualquier carrera de ciencias, que no terminen en el bachillerato, sino que su meta sea especializarse, hacer la maestría, el doctorado, como en cualquier carrera de ciencias, especializarse lo máximo posible. Ya, es lo que se esperaría de alguien. Lo cual obviamente es respetable si alguien para en algún momento y dice, no, yo quiero trabajar, quiero desarrollar mi propia empresa, y también lo puedo hacer, también es otra de las metas. Pero digamos que esta parte nos diferencia bastante del resto. Y un poco para la propaganda de la computación en general. Acá, esto digamos, fue una proyección que se dio en 2004-2014, que se ha cumplido casi. Mostraba los trabajos que se han ido abriendo y que se iban a abrir en este periodo, de los cuales casi el 60% eran trabajos realizados en especialidades de computación, los nuevos trabajos que se iban abriendo. 22% en ingeniería, ¿ya? Un 4% en carreras relacionadas con las ciencias físicas, que la física aporta mucho también a la industria, otro tanto para ciencias de la vida, ¿ya? Ciencias matemáticas, ¿ya? Y esta parte para ciencias sociales. Está bien, pero como ven, un grueso es en carrera de ciencia de la computación. Estas son las predicciones. Pero ahora, estos son trabajos que se van a abrir. Por ejemplo, yo requiero 3 nuevos programadores en Java, por ejemplo. Aquí son las predicciones de la creación de nuevos tipos de trabajo. ¿Ya? Acá, por ejemplo, quiero un programador en Java o un programador de páginas web. Son trabajos que ya existen. ¿Ya? Aquí es la creación de nuevos tipos de trabajo. ¿Ya? En la creación de nuevos tipos de trabajo, por ejemplo, voy a decir programar en Java X, que sería una programación en Java para computación paralela. No existe ese tipo de trabajo. Eso es un ejemplo. La proyección en la creación de nuevos tipos de trabajo es 71% para carreras relacionadas con computación. Prácticamente todo el tipo de cosas nuevas que se están inventando, inclusive de nuevos tipos de trabajo nuevos, van a ser en computación. Gran parte en computación paralela, ya, pero también hay una serie de áreas importantes. Y eso es en otros temas. Y acá unas proyecciones. Los grados pues tienen diferentes carreras y los trabajos que se tienen. Más o menos, veamos en ingeniería. Ingeniería, estos son los que consigue grado bachiller, maestría y doctorado. Y esta es la cantidad de trabajos que se abren. Bueno, obviamente se supone que maestría y doctorado van a ser absorbidos y este poquito que queda es para los mejores que han conseguido grado bachiller. Pero se ve que una gran parte va a quedar en desuso. En ciencias relacionadas con las partes físicas, también. Acá la proporción entre doctorado y maestría en ciencias es mucho mayor. ¿Ya? O sea, acá son pocos los que consiguen su doctorado porcentualmente, pero en cambio acá es grande. Pero sin embargo también la cantidad de trabajo alcanza para los que tienen maestría, doctorado
y casi nada para los que tienen solo bachillerato. Eso en el mundo civilizado en ciencia y tecnología. Bien. En cambio, en carreras relacionadas con computación o matemática, ¿ya? Bachillerato, maestría, muy pocos consiguen el doctorado porque rápidamente consiguen trabajo. Vean esto, las necesidades de trabajos es mayor de los profesionales que se están produciendo, ¿ya? Esto es altísimo. Y sin embargo, en carreras relacionadas con biología y agricultura, ahí es mucho más complicado, es más difícil conseguir trabajo. Ahí ni siquiera el posgrado, ya no se abren puestos suficientes ni siquiera para cubrir la gente con posgrado. Es más grave, sobre todo en agricultura. Pero entonces, esto es el potencial que hay en las carreras de computación. Y es porque la gente no debería pelearse. Esto es un complemento, no una competencia de otras carreras, ¿ya? Y debería ser muy importante para el Perú. Y en fin, para terminar voy a citar a Albert Einstein, siempre lo cito en la mayoría de conferencias. Dice, como dicen, los computadores son increíblemente rápidos, precisos y estúpidos. Los hombres, bueno, no todos, pero son increíblemente lentos, imprecisos y brillantes, ¿ya? Y juntos se puede hacer, el cielo es el límite, como diríamos. Hablando con la ciencia. Estimados amigos, estamos de retorno en enlinea.com. En este segmento, Dialogando con la Ciencia, queremos evidenciar nuestro agradecimiento con el doctor Modesto Montoya, científico peruano, quien desinteresadamente colabora en esta sección, acercándonos a la comunidad de científicos peruanos residentes en el exterior y a nivel nacional, para mostrar los diferentes aportes que se hacen en la ciencia, las innovaciones tecnológicas. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Julio, José Mario. Hoy día estamos con el doctor Javier Solano, científico que ha trabajado en el CERN, en Suiza, en Brasil, en México y otros países. Digo el CERN porque ya todo el mundo sabe, es allí donde se creó la web. Y él entonces tiene esa experiencia con científicos que han trabajado en estas redes increíbles que han servido a la humanidad. Y ha venido al Perú y en la UNI hace 3 años, gracias a su promoción, y él fue su primer director, está funcionando la Escuela de Ciencia de la Computación. Y claro, a nosotros nos interesa saber qué diferencia hay con esta nueva carrera, entre esta nueva carrera y la gran cantidad de profesiones de informática, de computación y tantos nombres que ha tomado en el Perú, Javier. Buenas tardes. Yo quisiera, aclarar que más o menos, como dijo el doctor Montoya, hace 3 años comenzó a funcionar la carrera, recién estamos comenzando el 4º año, el 7º ciclo, ¿ya? Y sí, estamos en un proceso de crear una masa crítica de estudiantes y profesores investigadores. Yo estuve en el proyecto de creación, fui el director de la escuela los 2 primeros años. En este momento estoy en el siguiente paso, estoy jefe de posgrado y en el proyecto de creación, del posgrado en ciencia de la computación, particularmente. Doctor, en este tema de la ciencia de computación, disculpe que lo interrumpa, como quiera que el mercado local está inundado de ofertas de entidades académicas cuya solvencia académica no está precisamente probada, existe un sesgo comercial, el tema de la ciencia de la computación en la UNI, ¿qué aspectos medulares toca? ¿Cuál es el valor agregado frente a la competencia local que puedan validar a nivel de UNI? Ya, para responder esa pregunta voy a hacer un preámbulo primero. Como indicó el doctor Montoya, acá en la UNI existen diferentes carreras con diferentes denominaciones y diferentes currículas. La Sociedad Peruana de Computación sacó un estimado del orden de 50 diferentes terminologías ya para las carreras. Bueno, Ingeniería de Sistemas fue la primera y Ciencia de Computación una de las últimas, pero hay Ingeniería Informática, Sistemas de Información, Sistema de Computación, etcétera. Es difícil recordar. Y por lo tanto esos planes de estudio son diferentes, variados, y es difícil indicar qué es lo que se especializa cada una de las carreras, pero en general básicamente algo de computación. Ciencia de la computación es como una línea que viene en la comunidad de computación internacional, Estados Unidos, Europa, Japón y demás, ya
existen líneas bastante marcadas en el área de computación, como son la ingeniería de sistemas, que corresponde a sistemas de información, ciencia de computación, que corresponde a los fundamentos de la computación, hay ingeniería de computación, que tiene que ver con el hardware y sistemas embebidos de los computadores, hay ingeniería de software, que crea las aplicaciones utilizando los fundamentos de la computación, ¿ya? Y existe tecnología de información, que sería el equivalente a un técnico informático, ¿ya? Una carrera de 2-3 años, ¿no? Especialista en herramientas. La carrera de ciencia de computación no exactamente viene para hacer competencia en las otras carreras, sino para hacer un complemento, ¿ya? Trabaja con los algoritmos, que es muy importante, es algo previo, por ejemplo, a un programa, ¿ya? Escrito en cierto lenguaje de programación. Como me piden hacer algo, un problema que resolver, si se lo dan a alguien que no tiene experiencia, va a correr a escribir un programa, ¿ya? En un cierto lenguaje de programación que domine. Si se lo dan a un científico de computación, lo primero que va a hacer es tocar el computador, ponerse a pensar en el problema, ponerse a pensar en los pasos que tiene que resolver el problema, en la forma más eficiente de resolver el problema. No le basta que el problema sea resuelto. El problema tiene que ser resuelto en la forma más eficiente. Ya que sea que tengan tantas tecnologías ahora de ciencias de la computación, ingeniería de computación, esto lo decían los alumnos que de repente pues dicen no quiero tomar esta carrera porque no hace exactamente lo que yo deseo, ¿no? Sino esta. Y de repente se crea otro término para una nueva carrera. ¿Quién decide hacer eso? Eso ha sido un poco histórico. En realidad, como digo, el Perú comenzó con ingeniería de sistemas, que ingeniería de sistemas tiene un campo muy especial en la computación del mundo relacionado con sistemas organizacionales, es decir, una gran organización, cómo distribuir que no se centra en computación. Y la computación solo es una herramienta para ellos. Sin embargo, como fueron los primeros, abarcaron un poco de todo la computación. Ya con la especialización en la computación, las carreras se han diferenciado bastante bien, pero en el Perú buena parte de los egresados que emigraron a otras universidades fueron creando la misma carrera de ingeniería de sistemas, o por influencia de los alumnos, influencia de las empresas, influencia de la universidad, se crearon otras carreras con nombres diferentes. ¿Y hay alguna, digamos, que abarque o que sea la que mayor, que diga, no, sí, esto se centra netamente en lo que es computación, no se va para este lado que es ¿no? Algo científico ni todo, ¿no? De ingeniería? No, a ver, veamos. Las carreras de computación, hay una que tiene que ver con la ciencia de la computación, con los fundamentos, pero la ingeniería prácticamente está en todo. Ahora, en este caso de ciencias de la computación, ¿cuál sería el aspecto laboral? ¿Dónde podrían trabajar estas personas que estudien ciencias de la computación? Ya, ahora vamos. Computación en general, incluyendo ciencia de la computación, por mientras no debe tener problema laboral. Algo que discutíamos hace poco con el doctor Montoya es de que en el mundo tecnológico, ya, la necesidad por carreras relacionadas con computación, trabajo de computación, no solo es enorme, sino que está en orden creciente exponencialmente, y inclusive hay una escasez de profesionales de verdad en esa área. El Perú aún no sabe aprovechar ya todo el potencial que hay en la computación en el Perú, a diferencia de otros países más desarrollados, pero aún poco a poco lo está utilizando. Nosotros, por ejemplo, en la UNI y en otras universidades, a veces no es el problema de falta de trabajo, a veces es el problema de exceso de trabajo, y muchos estudiantes no terminan la carrera porque consiguen trabajo fácilmente. Lo malo es que, como yo siempre critico, es contentarse con un trabajo, no voy a decir pequeño para no ser ofensivo, pero con un trabajo muy por debajo del potencial que podrían alcanzar si desarrollan todo, estudian todo lo que pueden hacer. Ya, ciencia de computación va a trabajar investigación, pero puede crear sus propias empresas, puede trabajar, hacer outsourcing como se hace en la India para empresas del extranjero, Perú en extranjero. No debe restringirse y quedarse únicamente con las empresas le piden, que son tecnólogos la mayor parte, sino de decirles, esto es lo que podemos y esto es lo que ustedes deberían hacer. Sobre el tema de la ciencia de la computación en el Perú, estamos en cabina con el señor Javier Solano. Él es fundador de la Escuela de Ciencias de Computación de la UNI. Esto es enlinea.com, RPP Noticias, 50 años, señal de futuro. Pausa y volvemos.
Estamos próximos a realizar a la 64ª versión del Congreso Aeronáutico Internacional que se va a realizar en Beijing, China, y Perú ha sido seleccionado en este evento con un proyecto que es la ponencia sobre la invención del motor de las naves espaciales hecha por el peruano Pedro Paulet Mostajo, que se realizará a fines del siglo XIX en París. Sobre este tema estamos enlazados con Álvaro Mejía. Buenas tardes, Álvaro. Sí, cuéntanos sobre la participación de Perú en este evento. Bien, junto con el ingeniero Luis Rojas, que es catedrático universitario de Ingeniería Aeronáutica, presentamos una ponencia a un par de meses, que venció el plazo para las ponencias, y un abstract, y ahora nos han elegido entre más de 3.000 propuestas que ha elegido la peruana, y bueno, están invitándonos al congreso que va a ser en China. Esto es un tributo realmente a la vida y obra de Pedro Paulet, un reconocimiento a los científicos peruanos sobre el cual se da poca información. Generalmente los titulares versan en uno u otro sentido, si no es del deporte, del espectáculo. Creemos que este tema del reconocimiento, a la participación y a la puesta, digamos, en práctica de esta... digamos, de todo el capital de los científicos peruanos, ¿cómo están, qué perspectiva le están viendo al tema en esta participación? Bueno, ocurre que el próximo año se van a cumplir 140 años del natalicio de Paulet. Yo me interesé en el tema de Paulet con la intención de hacer una película. Yo soy comunicador. Sin embargo, la investigación me fue llevando a descubrir que además de Paulet ha habido científicos de primer nivel, ¿no? Hay un libro del doctor Marcos Cueto que se llama Excelencia Científica en la Periferia, que narra un episodio que entre 1890 y 1930 hemos tenido científicos de primerísimo nivel que no tienen nada que envidiarle a los científicos de Estados Unidos o de Europa, y creo que es algo que debería recuperarse, ¿no? Lamentablemente es cierto que, como dicen, que los científicos aquí en el Perú no son bien considerados, pero creo que es algo que debería cambiar. Álvaro, y eso intentamos con la ponencia. Nosotros renovamos a través tuyo esta iniciativa de reivindicar la vida y obra de uno de nuestros baluartes en la ciencia, como es Pedro Paulet Mostajo. Las personas que quisieran tener mayor información sobre el evento, una web. ¿Hola? Sí, van a estar, ¿tienen publicado alguna web sobre el evento? ¿Aló? ¿Aló? Sí, ahora te escucho. Sí, ¿tienen publicado alguna web sobre el evento? ¿Mayor información donde pueden tener las personas que se interesan en este evento? Está poniendo en Google, uno pone IAC 2013, es el International Astronautical Congress 2013, ¿no? Ahí uno pone eso y aparece la página web del evento, que va a ser en septiembre en Beijing. Correcto. Felicitamos a Álvaro por esa iniciativa, el de la película y todo el esfuerzo que haces en torno a reivindicar a Pedro Paulet. Vamos a seguir con el tema, estaremos en contacto. Gracias por esta participación. Muchas gracias a ustedes. Señor Jaime Solano, reflexiones finales sobre el papel de las ciencias de la computación en Perú, retos y perspectivas a corto plazo. Bueno, lo primero que queremos nosotros es formar una masa crítica de profesionales. Uno de los retos también es que esto sirva para interactuar con la industria en forma completamente transversal y ayudar a crear las empresas de base tecnológica, particularmente de software. Pero también nos interesa en la parte de educación, inclusive educación a primer nivel. Solo como una mención, una anécdota, en California hay un colegio, ¿ya?, donde no se usa tecnología TIC, no se usa computador, internet, celular, nada de eso. No tiene nada especial eso. En el Perú hay muchos lugares que es así, solo pizarra y tiza. Pero el hecho en particular es que el 75% de estos niños son hijos de científicos ingenieros que trabajan en el Valle Silicio, en Silicon Valley, porque ellos quieren que aprendan a usar el cerebro, ya que aprendan herramientas, fundamentos de computación.
Doctor, lamentablemente tenemos que restringirnos al horario. Agradecemos su participación. El tema realmente de la computación está bastante latente en cuanto a la oferta educativa. Lo invitamos a que esté en cabina próximamente para seguir abundando con el tema. Recuerden, el día de mañana estamos retornando a las 10 de la noche. Esto es enlinea.com. Se despiden de ustedes José Fuertes, Julio Santos. Mario Chila. No se despeguen de la sintonía. Continuamos con el partido de Alianza versus Cienciano. Estamos en RPP Noticias, 50 años, señal de futuro. Chau.